Bueno amigos, vamos con otro nuevo capítulo de las carreteras romanas desde el aire. En esta ocasión vamos a ir hasta Aragón, a la zona de los Monegros, en esos llanos áridos, casi desérticos, donde se desarrollaba esta carretera romana entre Julia Lépida Celsa, cerca de Velilla de Ebro, y Lérida, la antigua Ilerda. Esta carretera, al norte del Ebro, atravesaba también el Cinca, y en toda la cartografía antigua, como ahora veremos, se llamaba el Camino del Diablo. Se trata de los caminos del diablo, precisamente. Tanto en esta zona, desde un pueblito de Cardiel, veis en el 50.000 antiguo, en el 25.000 moderno, perfectamente identificado, como calzada romana, incluso como llegando ya a la provincia de Lérida, cerca de Soses, como se vuelve a llamar Camino Carretero del Diablo. Pocos caminos carreteros había en aquella época, precisamente. O incluso aquí en Candasnos, Camino Viejo de Tarragona a Zaragoza, en una zona tan lejana. De Tarragona y de Zaragoza era precisamente esa comunicación la que había. Y finalmente este al que vamos a volar, a sobrevolar, que es el Camino de los Fierros, en Bujaraloz. Estos restos que estáis viendo se podían ver hasta no hace poco, incluso podría llegar a verse hoy en día con mucho cuidado alguno de ellos, pero ya está muy comido por la vegetación, y como veis son los bordillos de las cimentaciones puestos al descubierto, casi todos por limpiezas arqueológicas que se hicieron con motivo de del proyecto de regadío de los Monegros II, ¿no? Ese proyecto precisamente que acabó con este Camino de los Fierros en la zona de Bujaraloz, un camino que se conservaba hasta ese momento, pero que no se supo identificar como camino romano, a pesar de que las fuentes antiguas como Madoz y otros hablan precisamente como una buena calzada romana en este Camino de los Fierros, ¿no? Y como ahora la huella, como casi siempre potente, muy visual desde el aire, pues permanece en las zonas de los cultivos cuando la humedad y el cereal es favorable para que esto ocurra, ¿no? Aquí veis cómo estas huellas, que alguno me ha estado preguntando en las opiniones, ¿no?, del canal y en algunos retweets de estos que he visto por ahí, dicen, es que el camino ha quedado enterrado y se ve desde el aire. No, aquí no hay nada enterrado. Es una palabra parecida, pero no es enterrado, es reventado. Es decir, en el momento que esto se parcela y se labra, lo que se ve desde el suelo es esto. Aquí veis una fotografía del año 96, exactamente de recién labrado este mismo camino que estamos viendo. El Camino de los Fierros, cómo está reventada toda la piedra y puesta en superficie. La infraestructura de las capas del firme de este camino carretero, de esta vía romana, se han destruido, pero está toda la piedra en superficie y es lo que se ve desde el aire, desde los vuelos que estamos viendo. No hay ningún camino enterrado, a pesar de que algunos, no sé por qué motivo, pues habían interpretado que eso era lo que estaba pasando, pero no es así. Es este tipo de destrucción, digamos ya para siempre, la que se ve desde el aire. Y continuamos más adelante, porque es muy largo la huella que tiene este camino, y vemos cómo continúa hasta el fondo. De nuevo se vuelve a ver labrada en estas fincas. Allí al final ya se ve que el camino no es que se haya conservado, es que ha sido transformado en un camino muy moderno, incluso no sigue exactamente la traza, está destruido igualmente, porque estas transformaciones no tienen ya ningún remedio. Esta pequeña laguna que veis aquí, seca, se llamaba la balsa Calzada. Curioso, ¿por qué se llamaría la balsa de la Calzada? Pues porque pasaba la calzada exactamente al lado. Y ya os digo, ahí al final, bueno, después de muchas transformaciones agrarias, parcelaciones, un canal que cruza aquí transversal, justo delante de nosotros, de los regadíos de Monegros, cuando se pusieron en los años 90, pues aparece un camino moderno que más o menos persiste en el trazado del antiguo Camino de los Fierros, pero que está tan transformado y tan modernizado que ya no tiene prácticamente ninguna validez, ¿no? Está destrozado. ¿Veis cómo ahí por esa huella muy tenue se comunicaba con la actual Nacional 2, la carretera, cerca de Peñalba, y cómo en esta carretera se pueden llegar a ver estas secciones del firme, muy antiguas, pero probablemente no romanas, del siglo XVIII, que era una técnica que también se utilizaba. En todo caso son unos paquetes de piedra de abajo de la carretera que estuvo funcionando hasta mediados del siglo XX, espectaculares, con unas cimentaciones increíbles. ¿Qué parte es romana, qué parte es de los refuerzos del siglo XVIII? No se sabe. Y bueno, ya veis este tipo de restos que quedan en el llamado Camino del Diablo, los Caminos del Diablo, que se llaman así tanto en Monegros como en la parte ya leridana, cuando pasa a Cataluña. Estas enormes alineaciones de bordillo que se dejan ver todavía
en los caminos que se circulan con tractores que entran y salen de las fincas, porque claro, las fincas con los siglos han ido empujando a un lado y a otro y han ido comiéndose el camino romano, ¿no? Pero cómo todavía se pueden llegar a ver realmente restos espectaculares, ¿no? Con mucha paciencia y sabiendo dónde están y sabiendo encontrarlos. Ahora ya muy deteriorados y muy comidos por la vegetación, eso también os lo digo, ¿eh? Yo recientemente he estado por allí y se ve poquísimo, la vegetación, todo esto se lo ha comido. Pero bueno, aquí tenéis estas fotos para que os hagáis una idea, el espectáculo de esta vía romana, cómo era, qué estructura tan potente, qué cimentación tan potente, el famoso Camino del Diablo, y cómo pues, se ha perdido en gran longitud para siempre, y en otros se ha conservado al margen de los caminos modernos, eso es verdad, aunque muy deteriorada y muy comida por la vegetación, y costaría una buena limpieza y una buena inversión, digamos, volverla a poner en valor y que por lo menos la gente pueda verlo. Nada más, amigos, y hasta otra ocasión que nos veamos.